Saludos amigos, hoy lunes 8 de abril, iniciando la nueva semana de este mes de abril. El equipo de Diario del 4 se une al pésame dado a la familia de los dos jóvenes pilotos que ayer en un acto de acrobacia se precipitaron al mar Caribe, ahí cerca de la costa, prácticamente en la costa. Un hecho fatal, sin duda, que lamentamos muchísimo dentro de lo que son nuestras celebraciones. La verdad es que a veces uno se pregunta si jóvenes, si pilotos tan jóvenes deban ser puestos a hacer acrobacias tan difíciles, tan arriesgadas como esas. De todas maneras, aconteció el hecho. Incluso ya habían probado suerte el día anterior, lo habían hecho bien, según se menciona en algunas de las crónicas, y lo que aconteció probablemente se deba a un error humano o un exceso de protagonismo, bueno, lo que fuese. Lo lamentamos muchísimo y se lo hacemos saber así a la familia de estos dos jóvenes pilotos, apenas tenientes, iniciando evidentemente la condición de pilotos. Miren, quisiéramos poner en evidencia lo siguiente, ahora que vemos a la oposición política acceder, solicitar, visitar al presidente Danilo Medina en Palacio, principalmente quien ha sido el que se ha negado a reconocer su limpia y masiva victoria en el proceso comicial de mayo del año pasado, el agrónomo Hipólito Mejía. Porque es evidente que al Partido de la Liberación Dominicana, que no se le ha podido derrotar en 5 elecciones consecutivas, ahora se le quiere penetrar desde dentro, se le quiere dislocar desde dentro. Porque eso y no otra cosa es lo que significa el sometimiento, la denuncia, que ni siquiera sometimiento es, la denuncia ante la justicia de su presidente, el doctor Leonel Fernández, a quien se le acusa de prevaricador, de uso de recursos públicos, oiga usted, por vía de Funglo, de una entidad que es una fundación privada, una ONG, a la cual hicieron los aportes que quisiera y lo hicieron todas las familias ricas del país. Cuidado si los medios de prensa, particularmente los que siguieron muy de cerca y muy entusiasmados, porque los vimos y los notamos, la denuncia de Moreno, que solo referían a contratistas como aportantes, que recuerden que los dueños de esos mismos medios, donde ellos hacían esas crónicas, eran también y fueron aportantes de Funglode, todos, sin ninguna excepción, todos. Lo que pasa que lo que se quiere ahora es convencer principalmente al presidente de la República y a su equipo de que debe separarse o poner prudente distancia de quienes ejercieron el poder durante 8 años consecutivos, del 2004 al 2012, representando al PLD. Fíjense ustedes, esa acción temeraria que se ha emprendido en la Fiscalía del Distrito, evidentemente terminará. Pero léanse también, porque eso forma parte de una acción concertada de la sociedad civil y del proyecto Moreno, sustentado por la sociedad civil, participación ciudadana y demás. Cada uno de los cuadros de participación ciudadana estuvo detrás del proyecto de Moreno, un proyecto que no alcanzó ni siquiera el 1% de las votaciones del año pasado. Bien, ayer fuimos también testigos de cómo se pretende ahora horadar la credibilidad y la acción del programa
de combate a la pobreza que inició el gobierno del PLD en el 2004 con un éxito tan rotundo que fue denunciado primero como un acto de uso inadecuado de recursos públicos y después estimulado porque se quiso decir que los beneficiarios del programa Solidaridad de su tarjeta en cada una de las ventanas que tiene de beneficios iba a ser ampliado. No ya, como se dijo inicialmente, eliminado, sino ampliado, porque se dieron cuenta que estaban transitando, que era un error pretender demeritar el programa y mucho menos anularlo. Bueno, ayer vimos al principal líder de Participación Ciudadana hacer un trabajo en el que le pide al presidente una exhortación directa a Danilo Medina de que revise el programa y lo deje sin efecto porque dice que en el caso dominicano solo alcanza a ser una décima parte de lo que es en otros países donde ha tenido, según la particular visión de quien suscribe eso, que es el líder de Participación Ciudadana, éxito. O sea que aquí no. ¿Y por qué si no es exitoso, si lo que hace es perjudicar las posiciones de los oficialistas, o sea, tanto de los que están en el gobierno como de su partido político que lo sustenta y demás asociados políticos, entonces se le quiere demeritar? ¿Y por qué no se deja que surta el efecto contrario a lo positivo, que es causar daño a cualquier iniciativa, propuesta política del gobierno en el combate a la pobreza? No, hombre, no nos engañemos. Es porque ese programa le hizo un hoyo a la oposición. Un hoyo profundo. Porque el programa Solidaridad, los 750 pesos, eso que ustedes conocen, que se le da a la familia muy pobre o pobre de solemnidad, para que lo adquieran, los 2 galones y pico de gas propano que se le conceden, los 300 pesos para el consumo eléctrico, la ayuda de 150, 200 pesos por niño que deje de asistir a la escuela, las madres solteras, la ayuda a los ancianos, la ayuda a los estudiantes universitarios, la ayuda a los choferes públicos, todo eso ha hecho un hoyo. Y tanto así como que una de las cosas que no se ha podido nunca negar, aunque inicialmente algún desorejado quiso hacerlo, pero luego con el tiempo no se han atrevido a repetirlo, es que esa ayuda no tiene banderías, va a parar a todos los pobres. Y eso es precisamente el efecto positivo de esa ayuda. Porque al no tener privilegios, el programa Solidaridad, el programa de combate a la pobreza que ejecuta el Gabinete Social en el pasado gobierno, encargado al vicepresidente de la República, Rafael Albuquerque, que lo hizo con una eficiencia enorme, con una entrega absoluta, y ahora a la doctora Margarita Cedeño de Fernández, una enamorada del programa, que lo que está haciendo es complementándolo con lo que se veía venir, lo que se había anunciado, porque ahora se quiere que esos pobres también sean capacitados y conducidos en el trayecto del empleo, de la ejecución de trabajos especializados, para los cuales se están creando centros de formación en trabajos útiles, de los que reclama con mayor demanda la economía dominicana. Entonces, está claro, como claro ha estado la campaña de demérito del metro. Quedaron con la cara larga, todos, la sociedad civil toda, completa, que pretendió señalar
a las dos líneas de metro como la fuente de corruptela por excelencia del gobierno de Leonel Fernández. Cuando el presidente Danilo Medina dijo que se puso en contacto por primera vez con esa obra junto con buena parte de su gobierno y la elogió en términos tan amplios, tan concesionarios de reconocimientos, tan responsables. El presidente Medina estaba golpeando una de las políticas básicas o derribándola totalmente de la sociedad civil y de la oposición que pretendieron demeritar el metro. El presidente Medina no solamente reconoció el valor, la integridad de quienes ejecutaron la obra por encima de la campaña de mérito y de crítica que se le plantó en todo el trayecto al presidente Fernández y a su equipo y al ingeniero Diandino Peña, sino que también dijo que está repercutiendo en la reducción de los costos de transporte de los sectores más pobres del país, porque el metro con sus 30 estaciones y 27.5 kilómetros de rieles, ¿saben dónde que está ubicado? En las zonas más empobrecidas, en los barrios populares del país. Por eso, nosotros no tenemos ninguna duda de que tampoco pasará ni distraerá al gobierno estos reclamos que le están haciendo, de que él revise, reoriente el dinero que se ha invertido en el programa Solidaridad de Combate a la Pobreza, como se lo pide Juan Bolívar Díaz, y participación ciudadana, evidentemente, en un trabajo de fin de semana que se une a la acción de querella o de denuncia, ni siquiera querella, porque ni siquiera amerita que sea recibida como querella. La denuncia de Moreno y sus seguidores presentada ante la Fiscalía del Distrito Nacional. Estamos conscientes que lo que está aconteciendo es un esfuerzo desesperado por tratar de desarmar al PLD, a su gobierno, de las principales armas, principales argumentos con los cuales ha ganado, como les dije, 5 elecciones consecutivas y se ha instalado en el país como la fuerza política imbatible de los últimos tiempos, proyectada a proseguir en el poder aún más allá del 2016. Esa es la verdad. Y mal hacen quienes quieren demeritar sus logros, porque los logros que ha obtenido esa organización política en el poder lo está recibiendo el pueblo, lo está disfrutando el pueblo, que es el que acude a votar, que es el que acude a las urnas, que es el que está armado con convencimiento, que ha recibido beneficios directos de estabilidad, de crecimiento, de perspectiva de desarrollo, de consolidación, de avances económicos, sociales, institucionales extraordinarios que se han acumulado en los 12 años de ejercicio del PLD. Esa es la verdad. Y nos obligan incluso a mencionar desde este órgano del Estado al partido oficial, porque lo que se le pretende decir es que que usa de manera inadecuada los recursos públicos, cuando todos sabemos que lo que hace es desarrollar políticas desconocidas que nunca fueron puestas en práctica por las fuerzas políticas que le disputan el poder y el liderazgo en la vida nacional. Y al ejecutarla con oportunidad y al hacerlo con tan amplios sectores nacionales, lógicamente lo que ha acontecido es, y ya eso lo estamos viviendo, es el beneficio del apoyo público en las consultas abiertas. Ahora, con un gobierno, con una actitud previsora de recoger, como ha dicho el presidente, lo propuso en campaña y lo está ejecutando, todas las fallas y las advertencias que se produjeron en tiempos de los 8 años pasados de gobierno del PLD, porque es evidente que cuando
acude, por ejemplo, a los productores. Hubo un encuentro del cual vamos a hablar hoy con los productores agropecuarios, que a mí me da que es histórico, en donde se adoptaron correctivos de tal envergadura que va a ser necesario analizar, porque en nuestra opinión eso va a trascender en los próximos años considerablemente en la agropecuaria dominicana. Pero fíjense ustedes, el presidente va y se aparece de improviso en la zona donde se originó el casabe industrial. Y en esa zona donde el presidente estuvo presente este fin de semana, lo que prometió fue dar suficiente apoyo a los productores para que estos estén seguros de que el gobierno va a estar a su lado y va a respaldar a los productores de Monción, de yuca amarga, una cosa que conocen poco los capitaleños. La más grande, Pedro, que usted ha visto, ¿verdad? Sí, la yuca amarga. La yuca amarga es grandísima, por cierto, y se cultiva únicamente para el casabe. Sí. Allá en Monción, en las estribaciones de la cordillera septentrional, ¿verdad? Sí. Monción, yo llegué a ir ahí, y cuántas mujeres bellas hay ahí, sí, y qué uniforme el color de la gente. Sí, porque están arriba. Están arriba, en la parte alta. Usted sabe que en la guerra de la Reconquista, dicen que muchas familias se quedaron en la parte alta porque los haitianos, cuando perdían, se llevaban a todo el que encontraban en el camino. Entonces, si veían una persona blanca, creían que era un francés o un español en las distintas etapas, y la gente se mudó a la visita del presidente ayer a Monción. Pero eso te revela, porque lo hace toda la semana, que el presidente sabe perfectamente cuáles son las zonas que necesita la economía de una atención especial. En una sociedad en desarrollo como la nuestra, usted nunca va a encontrar una acción de gobierno que sea completa, perfecta, porque son demasiados los problemas que se han acumulado en toda su historia, porque por eso somos países en desarrollo, y ni siquiera en la antesala del desarrollo, sino países en desarrollo, porque precisamente nos atrasamos por siglos en tomar las acciones condignas para poder dejar atrás el atraso. Entonces, cada gobierno tiene, por tanto, la responsabilidad de hacer lo que el otro no hizo, sí, de consolidar lo bueno del anterior. No importa si es o no del mismo partido, porque eso precisamente esas calidades fueron las que determinaron que las sociedades que hoy conocemos como desarrolladas, las occidentales europeas, las norteamericanas, los pasos de avance que ha dado países como ya en el área de América Latina, Brasil, Chile, México. Cuando usted vaya a analizar lo que ha pasado ahí, es que los gobiernos se sucedieron y aprovecharon y consolidaron lo bueno que recibieron. No lo demeritaron, como se cree aquí, que debe ser el ejercicio político. Aquí nada es bueno. La opinión pública dominicana es una de las más expuestas a la confusión, porque la oposición se ha creído que la única manera de alcanzar el poder es demeritando lo que hace el que está en el poder. Usted no va a encontrar nunca un reconocimiento, un apoyo a ninguna iniciativa gubernamental. Entonces, por eso las sociedades, en el caso dominicano, viven descreídas. Hubo el crecimiento económico de 7.1% en 8 años consecutivos y la sociedad no lo cree. Porque aún hoy aliados, como todo indica que es un aliado, Bandy Daguajer, mantuvieron una campaña por años diciendo que eso era una manipulación de las cifras del Banco Central. Él y toda la oposición ahora tendrán que hacer ejercicio trapecístico de triple salto para borrar lo que dijeron. Sí. Porque ciertamente se les considera ahora mismo piezas valiosas, cosa que le advertimos aquí por años.
al propio Andy, Aristides Escudero, le decían, ustedes son pieza muy valiosa, el país no tiene tantos economistas de la calidad de ustedes para que se estén quemando en una acción de ese tipo. Esa consultoría que ustedes fundaron y que era reclamada por instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el propio Fondo Monetario Internacional, que llegó a pagar estudios a la Fundación de Economía y Desarrollo, van a perder el crédito de esas instituciones. Naciones Unidas, sí, van a perder el crédito cuando se acometen la acción tradicional, insensata, irracional de la oposición política dominicana de demeritar toda iniciativa gubernamental, importa los efectos que tenga. Entonces, llamo la atención porque, insisto, buenos días, don Moza. Buenos días, Pedro. Buenos días, Héctor. Hoy se ha excusado nuestro compañero, tiene tareas urgentes en la mañana que le reclaman, sí, don Orión Mejía. Pero quería decirle que ese esfuerzo que hizo Juan Bolívar Díaz ayer en su trabajo de fin de semana, de echar por tierra todo lo que ha sido la lucha contra la pobreza de los últimos 8 años del gobierno del PLD, ya no voy a decir de Leonel Fernández, del PLD, es un ejercicio fútil. Es que no se dan cuenta que Danilo no puede ser sustraído porque se le hace una exhortación a Danilo Medina de que abandone, de que corrija el rumbo que le ha dado votos al PLD, el rumbo que le ha permitido al PLD ganar 5 elecciones consecutivas, oiga, pero ese tipo de cosas son infantiles y no se recibieron suficiente elección cuando Danilo visitó el metro y dijo, esto es una obra extraordinaria que va a repercutir en la historia, una obra que en todo momento el PRD, la sociedad civil, participación ciudadana, el propio Juan Bolívar, Hanle Herman, todos han tratado de meritar. Y el presidente por encima de eso dijo que es una obra que repercute en la vida dominicana y que tiene la garantía de ponernos en el camino a salir del atraso, a alcanzar el desarrollo. Entonces, sin embargo, insisten. Como insisten en que la fiscal del distrito encuentre algún mérito a una querella perversa. Querella no, conjunto de palabras afrentosas. Que no es querella porque lo que es una denuncia pública, sí, que se ha entregado, a ver si esta señora le encuentra algún mérito, sí, para convertirlo en querella. Esa es la situación. Buenos días de nuevo. Buen día, Pedro. Bueno, semana, porque la verdad que uno comprueba cuando reflexiona y une piezas de rompecabezas, se da cuenta que hay toda una acción de desorientar al PLD en el poder y entonces se quiere usar un gobierno correctivo como este, que viene a hacer cosas que no se hicieron, evidentemente, y que las está haciendo, para que deshaga el camino transitado, un camino, sin duda alguna, prodigioso, productivo desde el punto de vista político. Don Pedro, en la primera parte, lo que hay que yo expreso desde aquí, nosotros reiteramos nuestras condolencias a los padres del teniente piloto Carlos Manuel Guerrero y el primer teniente piloto Rafael Eduardo Sánchez Astacio. Expresamos desde aquí nuestras condolencias porque se trata de jóvenes pilotos destacados que lo hicieron por vocación y que tenían, porque también desde los medios de comunicación, aquí recordaba don Pedro, cómo muchas veces no se verifica una información. Señores, antes de hablar de un piloto dominicano, la edad en un piloto no tiene importancia. Lo que tiene importancia en la vida de un piloto es su formación, su experiencia y sobre todo la calidad del programa con que se formó. Estos muchachos, jóvenes oficiales, tenían una alta calificación. Para los que no tienen la información, Carlos Manuel Guerrero ese es considerado por todos sus compañeros de promoción que fue el estudiante más inteligente. Pero veía de algunos de los comentarios planteándose, bueno, que salía, mire, cuando lo primero es que estos jóvenes, para pilotos,
se gradúan en la academia militar. Usted sabe, como un militar. Y en el caso de estos jóvenes, en la promoción de Carlos Manuel Guerrero, hay varios, una parte de ellos que también son paracaidistas, o sea, jóvenes con una formación. Pero después que salen de ahí, van a la escuela de aviación. Cuando vienen a salir de la escuela, ya estas maniobras en las que sufrieron el accidente ayer, la hacen, don Pedro, en ese programa de formación. Y son pilotos que son sometidos a un entrenamiento muy intensivos, en prácticas muy intensivas. De ahí que cuando van a los programas internacionales, son reconocidos por los militares estadounidenses y franceses, por ejemplo, que la academia tiene intercambios con estas instituciones. De ahí ha ocurrido un accidente, lo que en esta hora hay que expresar pesar, porque mueren dos jóvenes pilotos valiosos que asumieron esa carrera por vocación y participaron llenos de entusiasmo en estas actividades del show aéreo. De ahí que solo hay que repetir una palabra a esta hora: pesar y solidaridad con su familia y con la Fuerza Aérea Dominicana y las Fuerzas Armadas, porque es una noticia de la más impactante. Peor es, imagínense cuando se produce una baja de este tipo en las Fuerzas Armadas y en especial su institución. Fíjese que el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana, el mayor general Ramón Hernández, no pudo escapar a las emociones humanas cuando tuvo que dar la información y los nombres de los oficiales que habían caído en la maniobra. De manera que pasa sus restos y solidaridad con la familia Guerrero y Sánchez Astacio por la pérdida de Carlos Manuel y Rafael Eduardo. Don Pedro refería, miren, si hay todo un ejercicio para tratar de afectar lo que ha sido la administración de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Si ustedes van a la parte de las libertades públicas, el respeto a los derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión en República Dominicana, la libertad de información, se van a encontrar en la historia dominicana que es la organización política que desde el gobierno le ha aportado más a la República Dominicana. Un periodista no ha sido encarcelado, un productor agropecuario no ha sido encarcelado. Recuerden el caso de Luis Yanguela, que fue detenido en San Francisco de Macorís, porque él denunció que una ley de bono no se estaba aplicando. El gobierno del PRD, que encabezó el presidente Hipólito Mejía, bueno, pues lo detuvieron, a pesar de que la Constitución establecía que una persona no podía ser detenida porque hiciera una denuncia. El caso del dirigente del PRD, que el jefe de la policía presentó como un trofeo, porque él lo trajo en el helicóptero, desde allá un pobre hombre a la capital, porque él denunció que unos tubos que se usaron en la ampliación de un acueducto no servían. ¿Qué quiere decir? Señores, no hay duda de que ha sido los gobiernos del PLD respetuosos de la libertad de expresión, de la libertad de información. Pero cuando llegamos a los programas sociales, ciertamente, como llamaba la atención don Pedro, esta gente es inteligente, la oposición. Hay que decir que la oposición es inteligente, tiene buenos asesores. Porque ustedes recuerdan cómo le decían al presidente Fernández de los programas sociales, que eso era clientelismo, que eso era asistencialismo. ¿Y qué ha ocurrido cuando vienen los informes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, las informaciones? Bueno, que estos programas sociales han tenido un impacto en esa población muy pobre de República Dominicana, que históricamente ha tenido dificultades hasta para conseguir los alimentos del día. Que esos programas sociales han podido mitigar el grave impacto de la pobreza en los núcleos más pobres de República Dominicana. Y otra cosa, que en la selección de las personas solo se vieron los niveles socioeconómicos. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Que ahí hay PRDistas, beneficiarios, de todos los partidos y de todas las entidades sociales que realizan actividades en los campos y ciudades del país.
no ha habido discriminación, sino la condición socioeconómica de la persona. Pero, ¿qué dice el monitoreo de educación cuando se analiza el impacto del incentivo escolar? Bueno, que como el desayuno escolar, cómo se complementan, ha contribuido a disminuir la deserción estudiantil en República Dominicana. Desde que estos programas han estado en expansión, ha disminuido la deserción escolar. Es decir, que los resultados están ahí. Lo primero es la selección de las personas, que no se ha mirado partido, no se ha mirado religión, no se ha mirado color, sino la condición socioeconómica de la persona. Con razón le dice que lo revise. Pero usted sabe cuál es el juego. Si entran en aceptar la propuesta de revisar, de meritar, que eso no sirve. Lo único que la cúpula es muy grande. Pasa como la del metro. Oigan dos historias. Una joven de los Jardines del Norte comentaba anoche que ella iba en un vehículo suyo conduciendo a Villamella porque tiene que realizar unas actividades de su empresa en un lugar específico en Villamella. Y ella ahora señala que deja el vehículo, se ve en el metro y el metro la deja ahora frente a su casa. En los Jardines del Norte vive. Entonces dice ella, me estoy ahorrando combustible, riesgo del vehículo y tiempo. Pero un trabajador de allá de Villamella, que trabaja en la avenida Luperón, me comentaba anoche que, por ejemplo, en su caso, le ha representado más del 50% de disminución del costo de transporte. Porque él dice, ahora con el pasaje del metro, 20 pesos para ir, y como puede hacer el transbordo en la avenida John Fitzgerald Kennedy para seguir hacia el 9, él paga con lo mismo 20 pesos paga. Y luego toma otro vehículo para llegar al punto de la avenida Luperón donde va, y dice que lo hace 45 pesos. Él antes tenía que disponer para eso, hablaba de alrededor de 135 pesos para el mismo servicio. Los resultados están ahí. Y cuando se plantea esto de revisar, no es otro fin que llevarle a la idea a la población de que ese programa tampoco sirve, que tampoco ha servido, lo único que los resultados están ahí y las estadísticas están ahí, que no lo puede borrar sencillamente porque usted quiera. Otro tema, señores, con mucha frecuencia, varios maestros del periodismo, y aquí recuerdo a don Freddy Gatonarse, que hablaba siempre de que en los medios de comunicación en ocasiones se pierden las normas de protocolo. ¿Cómo usted va a decir, principal titular, uno de los principales titulares de uno de los diarios, que el presidente Hipólito Mejía se va a reunir con el presidente Danilo Medina? Sí, es verdad. El presidente Danilo recibe, es el jefe del Estado. Sí, está claro. Él recibe. Si esa reunión que está anunciada para las 9:45 de la mañana de hoy... De seguro solicitada por... Claro, solicitada, ¿cómo va? Solicitada. Esa reunión que el presidente le concede... Eso no lo sabemos, digan. Le concede... Perdón, Tineo. No, pero ahí es que voy a explicar esto. Voy a explicar esto. Mire qué pasa. Esa reunión, el gobierno debe dar una explicación. ¿Usted sabe por qué? Porque ya anoche, usted sabe lo que estaba diciendo el entorno del PPH, que esa reunión era una muestra de que desde el gobierno se aceptaba al expresidente y expulsado dirigente del PRD, Hipólito Mejía, como portavoz válido del Partido Revolucionario Dominicano PRD. Jurídicamente hay un problema. Si el expresidente Hipólito Mejía es un expulsado del PRD, no puede representar a su partido en una reunión. Lo que quiere decir que todos los titulares también es parte del juego mediático para llevar esa percepción a la opinión pública. Lo segundo es que desde el gobierno se debe hacer la precisión quién solicitó la reunión, porque eso puede dar lugar a un gran ejercicio de manipulación que provoca distracción y también que al final se convierte en un elemento que pueda afectar la imagen de la administración. Porque usted sabe que en el PRD ahora, por ejemplo, su presidente, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, decía el sábado que el expresidente Hipólito Mejía no puede hablar a nombre de su partido, ni puede convocar a convención en su partido porque es un dirigente expulsado. Decía Miguel Vargas, no es miembro del PRD.
y en consecuencia no tiene la calidad para hacer convocatoria a nombre del PRD. Todo esto manda que desde el gobierno se dé una explicación, porque si se le da tiempo a esa facción del PRD que lidera el expresidente Hipólito Mejía, podría colocar la pelota en el punto que quiere de la cancha. O sea, lo conocemos, sabemos cómo es gente que no pierde oportunidad. Fíjese ese titular, fíjese lo que dice el titular. El Hipólito Mejía, el expresidente Hipólito Mejía se reunirá con el presidente Danilo Medina, dice el titular, cuando lo cierto es que el presidente de la República, el jefe del Estado, recibe. Usted no puede decir que se va a reunir con el presidente Danilo Medina. El presidente Danilo Medina lo va a recibir a usted, lo va a recibir, porque esa es la máxima figura del Estado dominicano. En consecuencia, cuando usted va a una reunión que va a encabezar el presidente, y que él es el que determina esa reunión, usted no puede decir que se va a reunir con él lo va a recibir. Fíjate, esto parece igual, usted podría decir, bueno, no hay diferencia, es de forma. Sí, hay diferencia, porque no es lo mismo decir, se va a reunir el que decide con quién me voy a reunir. Ahora, no es lo mismo que a usted le digan que lo van a recibir, no es lo mismo. Y esto debe aclararse rápido, porque anoche ya el uso que le estaban dando al simple anuncio de la reunión no era bueno. Y en esto hay un concierto muy, muy claro. Al final todo se concentra en el mismo objetivo, ver cómo se crean dificultades que puedan impactar en el Partido de la Liberación Dominicana y en consecuencia crear las condiciones para que el PLD pueda ser desplazado de la administración del gobierno. Don Pedro refería, por ejemplo, esto de en la República Dominicana, la conducta de la oposición. Esa es la más cómoda, porque se trata de una oposición, por ejemplo, esa facción del PPH que no crea nada, lo que hace es denunciar, múltiples denuncias todos los días, descalificarlo todo. Y ustedes toman de las economías de la América Latina, que están en las mejores condiciones, que han podido sortear en las condiciones internas mejor y que han podido avanzar en la lucha contra la pobreza, en la lucha por una educación más inclusiva, programas sociales más amplios. No se cambió nada de lo que estaba atrás. El caso de Brasil, está la administración de Lula, lo que Lula le aporta a los brasileños, pero ¿qué dicen todos los que analizan y el mismo Lula y la presidenta Dilma Rousseff? Bueno, que la administración de Cardoso fue vital y que esa administración pudo avanzar. ¿Y qué ha hecho la administración que encabezó el presidente Lula? Bueno, continuar la vía del avance, como lo ha hecho Dilma Rousseff. Esa oposición dominicana lo único que sabe es desmeritar, pero usted le pregunta si tiene una información actualizada del impacto del desayuno escolar, del bono gas, del bono luz, de ese programa Como Eres Primero, y probablemente ni siquiera le puede decir cuántas familias están incluidas, cuántos niños, cuántas niñas están incluidas en el programa de incentivo escolar. Y mucho menos, es como usted hablar en otro idioma, si usted le pregunta si saben las familias más pobres que tienen envejecientes que están incluidos en el programa de asistencia alimentaria. Porque no se interesan por esto, sino hacer oposición por oposición. Y por esto nosotros decimos, esa reunión de hoy se deben dar todas las explicaciones. Porque fíjense desde anoche y vean el titular que han logrado hoy en la mañana. Hipólito Mejía se reunirá con el presidente Danilo Medina. No es que desde el periódico no dice que el presidente Danilo va a mírelo ahí ese titular. Así es. Hipólito se reunirá hoy con el presidente en el Palacio Nacional. Oiga usted. Oiga, el presidente recibe. Lo que debió haber hecho ese titular es que el presidente Danilo Medina va a recibir a Hipólito Mejía en el Palacio Nacional. ¿Por desconocimiento el titular? No. Parte del juego, como estaban anoche muy contento dando la información que circulara
y que precisamente todo el mundo dijera al unísono que el presidente Danilo Medina va a recibir al expresidente Hipólito Mejía. Otra nota, don Pedro, la sequía. La población debe mantenerse atenta a las informaciones que están dando las autoridades que administran los acueductos del país. En la capital y el Gran Santo Domingo, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Serlacash, en Santiago la Corazán, en Moca la Corporación de Moca, y en el caso del conjunto de los acueductos que administra INAPA, todo el que recibe agua debe dar un uso racional, porque el pronóstico no es bueno. De acuerdo al pronóstico meteorológico, el periodo de sequía se podría también extender durante todo el mes de abril. De manera que una situación crítica que se dé este pronóstico es para que se tomen previsiones. Moza. Bien, buenos días, señores. Primero, nuestra condolencia a los familiares de los jóvenes pilotos que fallecieron ayer y a sus compañeros de la Fuerza Aérea Dominicana. Paz a sus almas. El fin de semana pasado se desarrolló una actividad con mucho éxito, una gran cantidad de personas, que fue la tercera jornada de feria agropecuaria, si se quiere, en las instalaciones del Merca Santo Domingo. Una jornada que dio la oportunidad, una vez más, de conocer la forma en que nosotros, los productores locales, han ido mejorando sustancialmente su actividad, su producción, una forma de demostrar además el terrible daño que le hace al país, a la comercialización de productos, la intermediación. La gente tuvo la oportunidad de ir y comprar a precio de finca, como se le llama, diversos productos. Muy bien, muy buen ejercicio. Ir a un mercado en las condiciones como esta, óptimas, de limpieza, de salubridad, también nos llama la atención sobre la necesidad de incrementar los esfuerzos por tratar de que por lo menos tres grandes mercados instalados aquí en el Distrito Nacional, el mercado de Villa Consuelo, el mercado de la Avenida Duarte y el mercado de Cristo Rey, pues ya definitivamente sean usados por los mercaderes, porque eso nos va a demostrarle al país que la gente volverá a los mercados con confianza, y entonces tendremos incrementos en las ventas, baja en los precios, ¿verdad? Y una mejor forma de respaldar la población a los productores y los productores a la población. Esa visita que hicimos el pasado sábado al Merca nos dio la oportunidad también de ver cómo, en forma irresponsable, la firma que consiguió el contrato, o la contrata como se le llama, para la construcción de la vía que da acceso, pues mantiene paralizados esos trabajos. Una gran dificultad, pienso yo, la gran dificultad por el momento, que le resta brillo a una iniciativa oficial tan importante como esa de construir el Merca Santo Domingo. No sabemos... Además de un acceso peligroso. Un acceso completo peligroso, para reducir costos, obviamente, como se hace siempre, para sacar el mayor provecho. Hasta ahora, la empresa, que no la conocemos, debíamos buscar el nombre para decir quiénes son. Y los contratistas. Y los contratistas, para decir quiénes son los contratistas de esa obra, y entonces denunciarlos, como debe ser, sí. Darle a conocer a la población quienes están jugando en eso, y si es que le deben, bueno, pues que le paguen, o alguien que hable, la gente de, ¿cómo se llama? La oficina supervisora de obra del Estado, que es el enlace, ISOE. O ISOE, que diga cuál es la situación con esta empresa que se niega a terminar, y en forma muy mal, como está hecho eso allí, que es un peligro por la reducción de costos que hicieron para ganarse un dinero, que diga cuál es la situación con relación a esto, que le está quitando brillo a una iniciativa tan importante y tan trascendente, que ya el presidente Danilo Medina ha anunciado un Merca Santiago,
y otro merca de esa misma naturaleza para la región del este. Pero entonces hay que ver, cuando se busquen contratistas, que no sean irresponsables como esto y que sean contratistas para poner un ejemplo diferente, como lo que buscó la CAS, que comenzaron a trabajar ahí en la Rómulo Betancourt y han hecho un trabajo rápido. Hoy comienzan a faltar. No, comenzaron ayer a sí, faltar. Comenzaron ayer. Sí, comenzaron ayer. Sí, sí, una cosa. Van a entregar el 21, exactamente, como prometieron, o sea, cosas diferentes, cosas diferentes. Yo no sé en qué condiciones el señor Hipólito Mejía, la doctora Milagros Ortiz Bosch, y me parece que, ¿cómo se llama el hijo de Jorge Blanco? Jorge Orlando Jorge Mera. Y Jorge Orlando Jorge Mera van al Palacio Nacional dentro de un par de horas. No sé en qué condiciones, porque lo que se tiene hasta el momento es que el presidente Danilo Medina visitó en su residencia en Romana al presidente del Partido Reformista Social Cristiano, a don Carlos Morales Troncoso. ¿Aliado? Aunque no se han dado a conocer los detalles, bueno, hay un gran tema de por medio, que es la ley de partidos. Sí. Y además, don Carlos Morales Troncoso y el Partido Reformista, aliado del Partido de la Liberación Dominicana, pero además don Carlos es el canciller de la República. Y la Cancillería tiene muchos temas de por medio que contar, Naciones Unidas, hay situación sobre la posibilidad de algunos cambios al interior de la diplomacia dominicana. O sea, hay temas que pudieran perfectamente bien discutir el presidente Danilo Medina con don Carlos Morales Troncoso, y una de esas formas sencilla y humilde, diligente, táctica de Danilo Medina, pues visitó a don Carlos Morales Troncoso a su residencia en Romana. Ahora, en este caso se trata de una visita que hace Hipólito Mejía, expresidente de la República, probablemente en su condición de expresidente. Señores, un expresidente de la República es una persona que tiene cosas que decir, aunque sea Hipólito Mejía, ¿verdad? O sea, pudiera tener planteamientos importantes. Entonces, quizás en su condición de expresidente, probablemente también don Hipólito tiene ya un tiempo largo después de sus rencillas y sus problemas con la candidatura que perdió, pues ha hecho esfuerzos denodados en procura de juntarse con Danilo Medina. A lo mejor en este momento pues se accedió y se va a recibir en Palacio. Pero hay que decir a favor de, y este es el silencio que a mí me inquieta de los predios palaciegos, a lo mejor, uno tiene que estar interpretando permanentemente, a lo mejor el presidente de la República accedió y entonces va a recibir ya a don Hipólito Mejía, aunque le deja siempre la surrapita de la presencia de Orlando Jorge Mera, que todavía, aunque está suspendido, es el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano. Hay que darle tiempo, vamos a ver qué acontece ahora, si don Danilo Medina va a visitar a don Miguel Vargas Maldonado, que es el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, porque como visitó a don Carlos, probablemente pueda visitar a don Miguel, o Miguel pueda ir a Palacio. De todas maneras, señores, yo creo que lo más importante no es eso. Lo más importante es que mientras la hacha va y viene, y estamos hablando de Hipólito, quién sabe qué hay detrás de todo este entramado mediático, político, lo importante es que hay varios temas en agenda, que yo pienso que la gente no se puede distraer, no se puede distraer. Hay que resolver el problema de la ADP. Tenemos un problema grave con esa litis entre la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación. Es una verdadera espada de Damocles sobre el año escolar y sobre la imagen de un gobierno y de una administración que dio un paso tan importante como fue ese de cumplir con la ley del 4%. Pero es la misma administración que hoy pasa, que hoy padece una litis como la que afecta al magisterio con el Ministerio de Educación. O sea, no nos dejemos desviar, eso hay que resolverlo.
¿Y ustedes saben quién es que tiene que resolver eso? El gobierno. El gobierno es que tiene que resolver eso junto con la ADP. El gobierno y el PLD, que son quienes tienen a una ministra de Educación y tienen un jefe de la Asociación Dominicana de Profesores como presidente, y además tienen ahí a Camacho, diputado al Congreso, que además es el líder del magisterio dentro del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, que el tinglado más importante para la solución de este problema lo tiene el gobierno. O sea, al gobierno le corresponde entonces darle fin a este problema que mantiene como espada de Damocles el año escolar y su propia imagen. Entonces tiene que darle salida a eso. En ese mismo sentido, no nos dejemos desviar la atención, mientras el hacha va y viene, fíjense cómo el jefe de la AES le está pidiendo al gobierno que se concentre en la distribución de la energía. Que no hable de contrato. Que no hable de contrato, que se concentre en la distribución de energía. Y que le pague su deuda. No se dejen no se dejen llevar de que por reunioncita de Hipólito Mejía en Palacio. Sí. Que eso a nosotros ni nos va ni nos viene. Se lo digo yo, eso es rejuego político. Que en nada favorece a la población. Eso es rejuego político, no se dejen desviar. Lo que hay que hacer es ver qué va a pasar con los patronos que acaban de reafirmar una propuesta insólita de solo un 8,8% para el aumento en el salario mínimo, en su tope mayor, cuando las centrales sindicales están pidiendo un 30%. Un 8,8% es inaceptable para recoger ese concepto del presidente de la República, inaceptable con todo lo que eso envuelve. Si se va a negociar, entonces tiene que ser sobre la base entre un 8 y un 30, que es lo que piden las centrales. Y ya se han hecho estudios que dicen que es viable llegar a más o menos entre un 14 y un 15%. Vamos a discutir sobre esa base en el Comité Nacional de Salarios, porque estamos frente a un sector empresarial que ustedes saben perfectamente bien que es uno de los sectores más atrasados que tiene el país. Un sector que no cree en la calidad humana. Eso es la demostración que da, sobre todo esa confederación patronal, que siempre les he dicho a ustedes, que es el brazo armado del empresariado dominicano. Ahí siempre lo que van son gente trogloditas de la economía, que es lo que van ahí. Desde sus inicios, la confederación patronal es un brazo armado. Entonces vamos al Comité Nacional de Salario a discutir con racionalidad la necesidad impostergable de un aumento de salario que se corresponda con la ley. Son 2 años para aumentar los salarios, para revisar el salario mínimo, y ya nos pasamos de los 2 años. A eso es que hay que prestarle mayor atención. Otra cosa, otro tema, para que no se dejen embaucar, la Barrick-Gold, eso está ahí, La Barrick-Gold sigue sacando minerales sin mayores dificultades. Pero seguimos esperanzados de que parte un acuerdo previo. Bueno, parte un acuerdo previo, perfectamente bien. Seguimos esperanzados. Para la gente que no pierda eso, hay que felicitar al periódico El Nacional, que ayer reseñó lo que no reseñó ningún otro periódico durante el fin de semana. Y es que el presidente Danilo Medina, en el marco o fuera ya de la reunión, la importante, trascendente reunión con los productores lecheros del país, ratificó que ese contrato con la Barrick deberá ser revisado. Es verdad, eso no se reseñó. Y él lo reseñó y él lo dijo ahí. Lo que pasa es que aquí hay medios de comunicación involucrados con la Barrick. Sí. Eso es lo que sucede. Y entonces quieren darle de lado a temas como estos, que son los temas trascendentes del país. Hipólito Mejía vaya, Hipólito Mejía puede ir donde le venga en gana. Eso no es el tema. El tema son aumentos de salario. El tema es el subsector eléctrico, donde se está haciendo un gran trabajo con Bichara y su equipo, y que el sector de los generadores quieren que el Estado siga fuera de la producción y comercialización de energía, y eso es inaceptable. Así es. Porque ahora lo dice AE, pero ya lo había dicho el jovencito de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Entonces a la gente que no se deje embaucar, es resolver lo del ADP, es resolver lo de la Barrick,
es resolver lo del aumento de salario en el país y es darle seguimiento a importantísimas iniciativas del presidente de la República, que ha relanzado con mucho fervor la agropecuaria nacional a todos sus niveles. Eso es en eso es que nosotros nos tenemos que enfocar. Lo otro es canto de sirena. Muy bien, muchas gracias. Miren, ahí tenemos a un dirigente que participó activamente en el encuentro, que todo indica va a repercutir considerablemente por los próximos años, del presidente Medina y ganaderos, sorprendentemente de todo el país, no promocionado, allí en Pedrobrán, en la finca de don Salustiano Aceval, pero ahí parece que se produjeron acuerdos nunca antes obtenidos, madurados entre productores y gobierno. De eso vamos a hablar con Eric Rivero, que es un productor de pecuario importante y con quien vamos a tratar los relativos a este encuentro que no fue suficientemente promocionado. Pero antes, Carlos nos tiene unos mensajes, Sara y Roberto también. Así que esperemos dentro de un momento entrevistar al señor Rivero. Muchísimas gracias, don Pedro. Vamos a dar a conocer, como de costumbre, el estado del tiempo.